Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de lenguaje para nivel secundaria. Hoy hablaremos sobre el sustantivo parte 2. Empecemos. Primero vamos a recordar que el sustantivo es una categoría gramatical que designa los nombres de personas, lugares, cosas, en cuanto a también a seres animados, inanimados, etc. Y también el sustantivo es una palabra variable porque va a cambiar según género o número. A esto se le llaman accidentes gramaticales, género y número. Dentro del género tenemos al femenino y al masculino y en número singular y plural. Vamos a ver la clasificación del sustantivo según el género. Vamos a ver dos grandes clasificaciones, que es género natural. Se refiere a que estos sustantivos que vamos a mencionar son nombres de seres vivos. Por lo tanto, los seres vivos tienen un género determinado, ¿no? Que determinó ya la naturaleza. Por eso es que se dice género natural. Dentro del género natural vamos a ver 4 tipos de sustantivos. Tenemos los sustantivos de doble forma. Estos son los que presentan morfema flexivo. Esto lo mencionamos ya en clases anteriores cuando hablamos sobre la morfología. Morfema flexivo quiere decir que es aquel morfema que va a presentar género y número. Y este morfema flexivo pues se va a presentar después de la raíz. La raíz, o también llamado morfema léxico o lexema, es el que tiene el significado principal. Entonces, en estos sustantivos de doble forma, la raíz no cambia. Lo que va a cambiar es el sufijo de morfema flexivo. En este caso va a cambiar para poder determinar si es masculino o femenino. Por ejemplo, emperador, emperatriz. La raíz aquí se conserva, que viene a ser hasta empera, y se ha agregado el morfema flexivo dor para determinar masculino, y en cuanto a lo que es femenino se agregó el morfema flexivo tris para determinar femenino. También ejemplos de sustantivos de doble forma podemos ver pato, pata, ya que la raíz se está manteniendo. Lo único que se ha hecho es cambiar las vocales, que ya vendrían a ser los morfemas flexivos, ¿no? A masculino se puso a femenino a. Y así sucesivamente. También puede ser como gallo, gallina. La raíz se está conservando, solo está cambiando en los últimos morfemas de las palabras. Ese es un morfema flexivo. Ahora veamos los sustantivos común de dos. Estos sustantivos no van a variar, no van a cambiar, por eso se dice que son invariables. Si yo quiero designar masculino o femenino, tengo que agregar un artículo. Y al agregar este artículo, no es que va a cambiar el significado de la palabra. Lo único que va a determinar es si es femenino o masculino. Por ejemplo, el espía, la espía, para designar que se trata de una mujer que se dedica al espionaje. También el dentista, la dentista. Ojo que aquí el significado de la palabra no está cambiando. Dentista, al agregar el o al agregar la, solo estamos determinando si es masculino o femenino. Pero el significado de la palabra se conserva, que conocemos dentista, es una profesión que se dedica a lo que es la odontología, todo lo que es el tratamiento de los dientes.
y solo pusimos el o la para designar si es una mujer o es un hombre quien está ejerciendo esa profesión. También tenemos otros ejemplos como el joven, la joven, o el periodista o la periodista para designar si es una mujer quien está ejerciendo también esta profesión, ¿no?, de periodista. Ahora veamos los sustantivos heterónimos. Estos van a tener distintas raíces o lexemas, también como aprendimos en el curso de morfología. Por ejemplo, caballo, el femenino sería yegua. Veamos que aquí en caballo y yegua no se está conservando la raíz en ninguna manera. Se está utilizando otra palabra para determinar el femenino. También pasa con la palabra toro, vaca, o también oveja, que viene a ser en femenino, y si yo quiero designar masculino tengo que decir cordero. También padre, madre, madrina, padrino. También vienen a ser sustantivos heterónimos. Ahora vamos a ver los sustantivos epícenos, que esto para determinar si es femenino, masculino o macho o hembra, lo que se debe de hacer es agregar un adjetivo. Se tiene que agregar el adjetivo macho o hembra, porque mira que aquí las palabras tampoco van a cambiar. El cóndor, macho, para determinar que está en masculino o que es masculino, y para ver si se trata pues de, en cuanto a lo que es femenino, yo digo hembra. Pero ojo que ni el artículo está cambiando, ni el sustantivo ni el artículo cambia. Lo único que se debe de agregar es macho o hembra para determinar femenino o masculino. También otras palabras como la jirafa macho o la jirafa hembra. También por último la tortuga macho, o si no, si es hembra, yo digo la tortuga hembra. Ahora veamos la clasificación de los sustantivos según el género, pero ahora con la clasificación de género gramatical. Se llama así porque estos sustantivos no siempre van a ser ya seres vivos, sino seres no vivos, aunque va a haber algunas excepciones que sí van a mencionar algunos seres vivos. Pero esto se encarga generalmente de designar femenino o masculino de aquellas palabras que no forman en cuanto a lo que es el conjunto de los seres vivos. Veamos que esto se va a dividir en tres. Homónimos. Los homónimos no van a cambiar en cuanto a lo que es la estructura de la palabra que está formando un sustantivo, no cambia. Lo que tengo que poner a estos homónimos es un artículo. Y al poner el artículo, el significado cambia totalmente, el significado de la palabra. Ojo, no quiero que te confundas porque anteriormente mencionamos otro también, otra clasificación que se llamaba común de dos, que para determinar femenino o masculino tú tenías que agregarle un artículo, pero la palabra no cambia en ese caso en común de dos, mientras que aquí en homónimos, al agregar un artículo, sea el o la, el significado de la palabra va a cambiar. Por ejemplo, el papa. Si yo digo el papa, eso ya viene a ser en masculino. Me estoy refiriendo a una autoridad eclesiástica, ¿no? En este caso de la Iglesia Católica. Pero si yo digo la papa, que eso ya viene a ser en femenino, yo estoy
hablando o refiriéndome sobre el tubérculo. Siguiente, el cometa, me estoy refiriendo a lo que es el astro. Pero si digo la cometa, me refiero al armazón. También tenemos otro ejemplo, el corte, que esto viene del verbo cortar. Pero si yo digo la corte, ya no se está refiriendo al verbo cortar, sino a un tribunal de justicia. Entonces los homónimos, para determinar si es femenino o masculino, se agregan los artículos, pero al agregar los artículos, porque ya al cambiar de género, sea femenino o masculino, al cambiar de género, también va a alterar el significado de la palabra. Otro ejemplo es la radio, el radio. Es diferente el significado, ¿no? La radio, me estoy refiriendo a ese aparato que nosotros utilizamos para escuchar las noticias, para escuchar música, bueno, etcétera. Y si yo digo el radio, ya me estoy refiriendo a un término que se usa en la matemática. Ahora pasemos a los sustantivos ambiguos. Estos sustantivos, pues, como no se tiene muy en claro si es masculino o femenino, entonces se puede aceptar de las dos maneras. Puede ser o femenino o masculino y el significado no va a cambiar. Por ejemplo, el mar o si no, la mar. El azúcar o la azúcar. El tizne, la tizne. El tilde, la tilde. Entonces estos son ambiguos. No se puede determinar si es masculino o femenino y bueno, se acepta que se escriba, ¿no? De esa manera, en femenino o en masculino. En este caso agregando un artículo, porque la palabra en sí no está cambiando. Lo que está cambiando es el artículo que se agrega. Siguiente, forma fija o una sola forma también. Esto, como no va a tener, pues, en cuanto a lo que es género, no va a presentar oposición de masculino o femenino. Estos tampoco se pueden convertir, si uno es masculino, ya lo voy a convertir en femenino, no. Por eso se dice que es de forma fija. Ya se determina con ese género. Por ejemplo, tenemos algunos sustantivos de género masculino que vienen a ser de forma física, de forma fija. Puede ser avestruz, viene a ser masculino, pus, cortaplumas, caparazón, cutis y bueno, y otras palabras más. Todas estas tienen la forma de masculino y ya eso no va a cambiar. Siguiente, tenemos ahora lo que es en femenino, ¿no? Estas palabras, comezón. Entonces yo debo de decir la comezón. Dínamo, la dínamo. Sartén, la sartén. Esos son de forma fija. Ahora vamos a ver algunas reglas, pero ya no en cuanto a lo que es género, sino a número, ¿no? En la formación de sustantivos en plural vamos a ver algunos tipos. Tenemos algunas reglas. La primera regla es que si una palabra termina en vocal, se agrega la S. En vocal, en este caso, E o A. Bueno, esto es fácil de reconocer, ¿no? Torre, torres, casa, casas, etcétera. Café, cafés. Siguiente, regla número 2. Si la palabra termina en consonante, se agrega es. ¿Cómo tenemos estas palabras? Pared, árbol, examen. Todas ellas están terminando en consonante. Entonces lo que se debe de hacer es agregar
es. Sería ese morfema, ¿no? Es. Para determinar el plural. Pero hay algunos sustantivos que siempre se van a escribir en plural. Quiere decir que existen en plural y no en singular. Tenemos algunos ejemplos, como esquicias. Eso siempre va a estar en plural. No puede ser que yo diga esquicia, porque estos existen solo en plural. O fauces, enseres, nupcias, cosquillas, víveres, creces. Todos estos vienen a ser sustantivos que solo existen en plural. Veamos ahora lo que son otras reglas para formar sustantivos en plural. Tenemos aquí la regla que si la palabra termina en u o en u, diré en i o en u, pero estas palabras deben de tener mayor fuerza de voz en la última sílaba, quiere decir debe de tener tilde en las vocales i y también u. Entonces, cuando estas tengan tilde y terminan en i o en u, se va a agregar es para determinar el plural. Ejemplo, ají está terminando en i con tilde, por lo tanto su plural debe de ser ajíes, agregando es. Igual pasa con la palabra maní, maníes, jabalí, jabalíes, tabú, tabúes. Aunque aquí hay una excepción a la regla, según se dice que menú es la excepción a esta regla, porque tendría que pasar, ¿no? Porque tiene tilde en la vocal u. Pero esta vez esa es la excepción. En vez de agregar la es para formar lo que es plural, se agrega solo la s, ¿no? Y se dice menús, pero esa es la excepción, porque esas palabras que te estoy presentando, si terminan en u o en i con tilde, entonces se agrega es, como rubí, rubíes, y así, bueno, etcétera. Número 4. Si la palabra termina en S o en X, también en T, estos, para determinar plural, se deben de agregar artículos en plural. Ejemplo, dosis. ¿Cómo quiero formar plural de esa palabra? Yo digo las dosis. Ojo que aquí la palabra no está cambiando en su estructura, lo único que se está agregando es el artículo para determinar si es masculino o femenino. Tenemos la palabra ómnibus, en plural sería los ómnibus. Tórax, también tenemos los tórax. Virus, los virus. Ojo que esta regla se va a cumplir cuando las palabras que terminan en S, X o en T no son agudas. Quiere decir que la mayor fuerza de voz no debe de estar en la última sílaba, sino en la penúltima. Ahí debería de estar la mayor fuerza de voz para poder aplicar esta regla. Bien, ahora vamos a pasar a los ejercicios en cuanto a lo que es el libro. Estos ejercicios son del libro de tareas. Dice así: coliflor, cutis, atenuante, sartén, desazón, cortaplumas. ¿Cuántos sustantivos femeninos hay? Solo tengo que mencionar los sustantivos femeninos. La respuesta es 3. Tenemos aquí las palabras atenuante, que viene a ser femenino, sartén también es femenino, y desazón también viene a ser femenino. Número 10. Señala la alternativa que presenta sustantivo homónimo. Recuerda que los homónimos son aquellos que se van a escribir igual, en este caso, se van a escribir igual, pero se agrega
lo que es el artículo, ¿no? Se agrega el artículo para determinar si es masculino o femenino, pero al agregar este artículo el significado de la palabra cambia. Aquí sería, bueno, aquí ha habido un error, ¿sí? Ustedes ya corrijan. Aquí la respuesta viene a ser cometa. Cometa es la respuesta. Porque yo puedo decir la cometa o el cometa y al agregar el o la ya está cambiando el significado de esa palabra. Siguiente, número 11. ¿Qué alternativa presenta solo sustantivos ambiguos? Aquí tenemos azúcar, mar, color, margen. 13. Señala cuál de los siguientes sustantivos presenta forma plural, ¿no? Que siempre va a estar en plural. En este caso, la palabra enseres vendría a ser la respuesta. Señala el sustantivo heterónimo. Los sustantivos heterónimos son aquellos que van a cambiar totalmente la palabra para designar femenino o masculino. La respuesta vendría a ser madrina. Por último, tenemos tipo de sustantivo que al cambiar el género cambia el significado. Estos son los sustantivos homónimos. Vamos a pasar ahora a otros ejercicios. Dice así la número 12. Señala la alternativa que presenta sustantivo epíceno o epiceno. La respuesta vendría a ser la A. Garrapata macho, garrapata hembra. Siguiente, 13. En el siguiente texto, ¿cuántos sustantivos hay? Aquí vamos a ver solo dos sustantivos, soltera y soltero. Siguiente, relación correcta. La relación correcta viene a ser el mar ambiguo. Es un sustantivo ambiguo porque puede aceptarse escribir en femenino o en masculino agregando en este caso un artículo. ¿Cuál es un sustantivo que presenta doble forma en el sufijo para indicar su género? En estos ejemplos, pues la respuesta es gallina, ya que para formar masculino, gallo, ahí se ha conservado lo que es la raíz y solo se agregó un sufijo. Siguiente, 16, dice, las palabras se sustantivan si se les antepone un artículo. Hay palabras que son adjetivos o que también vendrían a ser, algún otro tipo de categoría gramatical, entonces se agrega un artículo para poder, en este caso, convertir a un sustantivo. 17. En una de las siguientes palabras hay un error habitual del uso del artículo. ¿Cuál es? La palabra apendicitis. Debería de ser la apendicitis. Siguiente y último. Señala un sustantivo homónimo. La respuesta, en este caso la respuesta, aquí también ha habido un error, disculpen, aquí la respuesta viene a ser la E, aquí ha habido un error de marcado. La respuesta es la E, el cura o la cura. Sí, la E es la respuesta. ¿Por qué se dice homónimo? Porque al agregar el artículo va a cambiar lo que es el género, pero no solo cambia género, sino que también va a cambiar el significado de la palabra, como es el cura o la cura, ¿no? El cura, que viene a ser una persona, que profesa una religión católica, y la
oscura ya viene a ser, bueno, ya tiene otro significado. Bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase.